Taller Evangelio de Lucas. Calma en medio de la tormenta. Lucas 8 del 22 al 25. Lucas comienza el relato mencionando un día, puede ser en cualquier momento, una barca, quizás sea la tuya o en la que estés embarcándote ahora con Jesús. Ya hemos visto que no todos los discípulos de Jesús eran personas que llegarían a creer quién era, no alcanzando con ello la salvación. Juan nos lo indica en su libro. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue Jesús quien indicó a los discípulos que entraran en la barca. Guiados por él, debían pasar al otro lado del lago. Todo estaba en calma. Nadie, excepto Jesús, sabía lo que iba a acontecer. El Señor, cansado de un día de predicar el Evangelio del Reino, se echó a dormir en la popa sobre un cabezal. Según Marcos, era ya de noche. Esto es la calma antes de la tormenta. Nosotros no conocemos las dificultades que están por llegar. Caminamos siguiendo a Jesús, algunos seguros, otros sin conocer aún el poder de quien les guía. Sea el discípulo un verdadero creyente o una persona que ha decidido caminar a la sombra de las enseñanzas del que piensa es su maestro, ha tenido que apartarse de cómo caminaba en el mundo para aprender la forma de vida que Jesús propone. A los que entraron en la barca les quedaba pasar el proceso imposible de evitar. Algunos les transformaría, llegando al otro lado con una perspectiva diferente de quién era Jesús. Otros, habiendo experimentado lo mismo que los anteriores, no les serviría de nada. ¿Quién puede parar las tormentas? Cuando llegan, no hay otra cosa que podamos hacer que enfrentarlas y pasarlas. Cuando el viento sopla y las olas de la dificultad anegan la barca de donde vamos, tenemos dos cosas que podemos hacer. Por lo general, lo que primero se hace es luchar con nuestras fuerzas, para no perecer en ella. Los discípulos, muchos de ellos expertos marineros, fueron lo que hicieron. Mientras tenemos fuerzas, mientras creemos que hay esperanza de sobrepasar la tormenta, lucharemos nosotros mismos sin despistar a Jesús. La segunda es clamar a Dios y esperar en su misericordia. Parece extraño que con el movimiento que producía la tormenta en la barca, Jesús durmiera. En realidad, nos está mostrando la paz en medio de la tormenta. Mientras todos luchan por sobrevivir, temiendo a perecer, Jesús duerme, confiado en que nada podrá impedir llegar al otro lado. Su destino no lo detienen las olas, es el propósito de su Padre quien manda por encima de la naturaleza o cualquier otra cosa creada por él. Todos los que estaban en la barca sabían que Jesús estaba con ellos. Sin embargo, hasta que no les llegó la desesperación, no le despertaron. ¿Cuántas veces te ha sucedido que hasta que ya no puedes más, hasta que no has intentado todo para solucionar el problema en el que te encuentras, no te has puesto a orar? Parece que la oración es el recurso para cuando ya no hay otra manera de hacerlo. Nos damos cuenta de la tormenta, pero no nos damos cuenta de que Jesús está en nuestra barca hasta que el temor se apodera de nosotros y pensamos que no lo pasaremos. Que la última alternativa de los discípulos para sobrevivir a la tormenta fuera despertar a Jesús muestra el gran peligro en el que estaban expuestos. Expertos marineros, como ya dijimos, conocían la capacidad del barco para soportar las embestidas del agua. Lucas señala que le llamaron Maestro, mientras que en Mateo indica que le llamaron Señor. Esto no es una contradicción, como algunos quieren indicar para desmentir las Escrituras. Se trata del relato de lo que sucedió. Para algunos Jesús era su maestro, mientras que para otros era su Señor, y en la desesperación ambos gritaban. Lo que Jesús hizo nada más despertar fue atender la necesidad de las circunstancias. Reprendió al viento y a las olas. Marcos registra en el capítulo 4, versículo 39, cuáles fueron sus palabras. Calla, enmudece. E inmediatamente volvió la calma. El poder de la palabra nuevamente muestra a todos los espectadores quién es Jesús. Nadie hay sobre él, aunque se hizo hombre, despojándose de tu deidad para satisfacer las demandas de la justicia del Padre por el pecado del mundo,
El Espíritu Santo, que obraba en unidad con él, volvía a mostrar que era Cristo. La frase que tras la bonanza del mar dijo Jesús puede ser malinterpretada por aquellos que siguen a Jesús con su propia fe. ¿Dónde está vuestra fe? Eso registra Lucas. Mateo registra: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y en Marcos dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos no tenían autoridad para calmar la tormenta con su propia fe. Por mucha fe que se tenga en uno mismo, no se puede parar el viento y las olas. ¿A qué fe se refería Jesús? La falta de fe es la confianza en nosotros para realizar lo que no podemos hacer. Es la desconfianza de que no llegaremos a donde Dios tiene previsto que lleguemos. Esto es cuando nuestras perspectivas están puestas en nosotros y en nuestras limitaciones. ¿Podía haber destruido la tormenta a Jesús y a los que con él estaban? Teniendo en cuenta que fue Jesús quien los ordenó entrar en la barca, era responsabilidad de Jesús guardarlos hasta donde él había decidido llegar. La fe de ellos era escasa porque estaban puestas en sus limitaciones. Cuando encontraron sus límites, su fe no les impidió entrar en el temor. ¿Por qué teméis? Porque no creéis en quien es vuestro Señor y Salvador, porque no conocéis o no habéis decidido entregar vuestra vida para que le pertenezca. Una vez entendido el Evangelio y no haberlo rechazado, tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Él. Él decide cuándo vives y cuándo mueres físicamente, ya que espiritualmente nada podrá matarte porque habrás alcanzado vida eterna. ¿Cómo no tenéis fe? Porque no habéis aceptado que la palabra es la fe que debéis seguir. Hay una tormenta peor después de la calma. Quien se enfrenta a la demostración de poder de la palabra de Dios y en vez de adorar, reconociendo la deidad de Jesucristo, entra en el temor y la duda, sigue caminando por el camino ancho, sin haber entrado por la puerta estrecha. Lucas marca la reacción de los discípulos tras el milagro. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es diferente creer en Dios, lo que trae temor y admiración, a entregar la dirección de tu vida al Señor, que trae paz, seguridad y adoración. Mateo registra otra tormenta y la respuesta de los que han entrado en la fe salvadora. Entonces los que estaban en la barca vieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33. Qué diferente de los discípulos de esta historia fue la actitud de Pablo cuando un barco que le llevaba a Roma naufragó. La fe no le evitó el desastre, pero Pablo no temió, porque conocía quién estaba con él en el barco y el destino al que le llevaba.